Vamos a resolver problemas de la segunda ley Newton aplicada al movimiento circular. Comencemos con el primer ejercicio. El bloque de 4 kilogramos de la figura está sujeto a una varilla vertical con 2 cuerdas. Cuando el sistema gira en torno al eje de la varilla, las cuerdas se extienden como se indica en la pantalla y la tensión de la cuerda superior es de 80 newton. ¿Qué tensión hay en la cuerda inferior? Veamos, vamos a resolver primero esta parte. Aquí tenemos los datos del problema y nos preguntan la rapidez angular y el radio de giro. Lo primero que debemos analizar es la trayectoria que describe la partícula. Ella describe una trayectoria circular y está ubicado en un plano horizontal y la partícula comienza a girar alrededor de ese plano conforme la varilla comienza a girar y las dos cuerdas están tensionadas. Nótese que este es el radio de giro de la partícula y que forma un ángulo teta con la cuerda superior y también con la cuerda inferior, porque ahí se forma un triángulo. En este triángulo rectángulo podemos calcular el valor de R, lo podemos sacar por Pitágoras y el radio de giro sería 0.75. También de la figura podemos saber cuánto vale seno de teta y coseno de teta. De esta manera podemos determinar el ángulo que forma el radio con la tensión, tanto la superior como la inferior. El otro paso a seguir es escribir el diagrama de cuerpo libre, porque el sistema de coordenadas lo escribimos de esa forma. Nótese que la partícula experimenta un movimiento circular uniforme y está acelerado hacia el centro. Es por eso que el sistema de coordenadas lo hemos orientado de tal manera que el eje de la X coincida con la aceleración centrípeta. Como se mueve un plano horizontal, la aceleración en Y sería 0. Por lo tanto, escribamos el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que están actuando sobre la masita es su peso y las dos tensiones. La tensión superior la denotamos como T1 y forma un ángulo teta, y T2 también forma un ángulo teta con respecto a la horizontal. Esas son las únicas tres fuerzas que están actuando sobre la masa. El otro paso a seguir es hacer las proyecciones tanto de cada uno de esos vectores de T1 y T2 para hallar las componentes en X y en Y. La componente en Y es igual a 0 porque el sistema se acelera solamente en el eje de las X. Entonces las componentes en Y de T1 sería T1 seno de teta, positivo las que están hacia arriba, y la otra, la cuerda inferior sería T2 seno de teta. Y esto tiene que ser igual a mg porque estaría en equilibrio. Ahora, la sumatoria de las fuerzas en X, las que están dirigidas hacia el centro, como aparece en la pantalla, la componente en X sería T1 coseno de teta y T2 coseno de teta. Esto tiene que ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es omega al cuadrado multiplicado por el radio de giro, que lo acabamos de encontrar. La ecuación esta resaltada se puede escribir de esta forma, simplificando, pasando a dividir, sacando factor común seno de teta y pasándolo a dividir, me quedaría la expresión 1. Si reemplazo los datos del problema, puedo encontrar que la tensión de la cuerda inferior sería de 31 newton, como me lo están preguntando. La parte de B nos dice cuántas revoluciones por minuto realiza el sistema. Entonces, este es un proceso algebraico. Podemos sumar las ecuaciones 1 y 2 y ahí eliminamos el valor de T2, despejamos omega, que es lo que nos están pidiendo. El otro paso es reemplazar los datos del problema y usar la calculadora y verifique que la rapidez angular está en esas tres unidades. Al reemplazar los valores me daría 4.711 radianes por segundo, y para pasar radianes por segundo a revoluciones, recuerde que una revolución equivale a 2 pi radianes y debería ser el factor de conversión igual a esto. Y para la última, usted pasa los segundos a minutos. Recuerde que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, para convertir radianes por segundo a revoluciones por minuto, usted aprenderá que basta multiplicar por 30 sobre pi. Y revoluciones por minuto también se puede expresar de una manera simplificada de la forma RPM, que significa revoluciones por minuto. ¿Cómo calculamos la parte C del problema? Es decir, calcule las revoluciones por minuto con las que la cuerda inferior pierde su tensión. Para eso recordemos la ecuación número 1 que acabamos de mirar. En este caso, según los datos del problema, no hay tensión. Esto quiere decir que T2 va a ser 0, lo mismo que en la ecuación número 2. De aquí, de este par de ecuaciones, podemos sumar y despejar omega y me daría que omega es el valor que aparece ahí resaltado. Ahora, para saber el valor, basta reemplazar los datos que hemos encontrado desde el punto de vista gráfico en la diapositiva anterior, y al reemplazarlo me daría el valor
valor de omega. Pero el problema me dice, usted debe encontrar ese valor en revoluciones por minuto. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 30 sobre pi, como habíamos dicho anteriormente, y automáticamente la respuesta nos daría en revoluciones por minuto. La parte de nos dice, explique qué sucede si el número de revoluciones por minuto es menor que en el inciso C. Nótese que en la figura hay dos tensiones, la tensión superior y la inferior. Naturalmente, para que esto ocurra, la tensión en la cuerda superior debe ser mayor que la tensión en la cuerda inferior para que juntos entre sí produzcan una componente de fuerza ascendente que equilibra naturalmente el peso. Véase la ecuación número 1 que resalta lo que yo estoy explicando en este momento. Ejercicio número 2. Un cuerpo D, el cual tiene un peso de 384 libras, se encuentra sobre una superficie cónica lisa y está girando alrededor de un eje vertical E' con una velocidad angular de 10 revoluciones por minuto. La cuerda que sostiene el bloque tiene una longitud de 15 pies y forma un ángulo de 60 grados con el eje vertical. Calcular A, la velocidad lineal del cuerpo, la reacción de la superficie sobre el cuerpo, la tensión del hilo y la rapidez angular necesaria para reducir la reacción del plano a cero. Para resolver este problema, nótese usted que conforme el eje está girando, la partícula también gira sobre la superficie cónica describiendo una trayectoria circular y como la rapidez angular es constante, el movimiento es un movimiento circular uniforme. Así que lo que primero que tenemos que identificar cuál es el radio de giro. Es ese que se ilustra en la pantalla y debemos calcularlo por trigonometría. Ahí se forma un triángulo rectángulo. Así que el valor de R lo podemos hacer por la función trigonométrica sería la del seno y nos daría un valor de 12.99 pie. Es importante determinar primero la masa de la partícula que nos dan el peso que 384 libras lo dividimos entre la gravedad que es de 32 pies por segundo cuadrado nos daría una masa de 12 SLU. El otro paso para calcular la parte A, la velocidad lineal del cuerpo, necesitamos determinar la rapidez angular. Dice que el cono está girando una rapidez de 10 revoluciones por minuto. Para convertir revoluciones por minuto a radianes por segundo tengo que multiplicarlo por pi 30avo. Eso quiere decir que nos daría como resultado la rapidez angular. La rapidez angular es de 1.047 radianes por segundo. Por lo tanto, la velocidad lineal de la partícula sería omega por el radio de giro, que el radio de giro es 12.99 multiplicado por la rapidez angular nos daría 13.60 metros por segundo. Para determinar la reacción de la superficie sobre el cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué elegimos el sistema de coordenadas X y Y? Debemos orientarlo de tal manera que uno de los ejes coordenados, en este caso el eje X, deba coincidir con la aceleración centrípeta, porque la partícula se mueve en un plano horizontal. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X sería la fuerza centrípeta y la sumatoria de fuerzas en Y sería 0. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo D? Una es el peso, que es de 384 libras, el otro es la normal, la reacción que ejerce la superficie sobre el cuerpo y que forma un ángulo de 60 grados con el radio. Y la tensión de la cuerda, como es perpendicular a la normal, formaría un ángulo de 60 grados con el eje de las Y. Estas son las tres fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en consideración. El otro paso es hacer la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y. Para eso tenemos que descomponer esos vectores y la sumatoria de las fuerzas en X vamos a considerar hacia la derecha positivo porque el sistema, la fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro. ¿Cuáles son las componentes en X de este vectores? Son la componente en X de la tensión, que es T seno de 60 grados, que es positiva, y la componente en X de la normal, que es n coseno de teta. Eso tiene que ser igual a la masa por aceleración centrípeta, siendo la aceleración centrípeta omega al cuadrado por R. Al multiplicar la masa omega al cuadrado, que ya lo acabamos de calcular, y el radio de giro correspondiente, nos daría 170,56 libras. Esa sería una ecuación con dos incógnitas, que son la tensión de la cuerda y la normal. Necesitamos otra ecuación que contenga la misma variable. ¿Cómo calculamos esa ecuación? Con la sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta que las hacia arriba son positivas. En este caso sería T coseno de 60 más n seno de 60 menos el peso es igual a 0. O en otras palabras, la suma de las componentes de las fuerzas verticales tiene que ser igual, se equilibra con la del peso. Ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Usted tiene que resolver ese par de ecuaciones y encontrar que los valores correspondientes de la reacción de la superficie sobre el cuerpo, en otras palabras, la normal y la tensión, está dado
como aparece en pantalla. Ahí tenemos resuelto la parte B y C del problema. Para resolver la parte D, es decir, la velocidad angular necesaria para reducir la reacción del plano a cero, es hacer en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2, hacer la normal igual a 0 y determinar el valor correspondiente de la rapidez angular. Haciendo n igual a 0 en la primera ecuación, tenemos la expresión número 3 y así haciendo la normal igual a 0 en la primera ecuación y en la segunda ecuación tenemos respectivamente las ecuaciones 3 y 4. Aquí tenemos un conjunto de ecuaciones que la tensión no son los mismos valores de la expresión anterior, porque esta es la tensión para cuando la rapidez angular es igual a 0. Hacemos exactamente lo mismo, resolvemos las ecuaciones 3 y 4 tanto para t para omega y nos daría como resultado los valores que aparecen en pantalla. La tensión sería 768 libras y la rapidez angular de 2.06 radianes por segundo. Una vez que tenga el valor de la rapidez angular, lo multiplico por el radio, que es de 12.99 pies, y nos daría una rapidez angular de 26.83. En este caso sería pies por segundo.